Desde muy niño me llamó la atención la naturaleza. El amor a los seres vivos fue algo que mis abuelos siempre me inculcaron. Recuerdo cuando niño que aquí en mi tierra natal, Coyuca de Benítez, Guerrero, había muchas tarántulas. En época se llenaban las carreteras y todo el pueblo las veía simplemente pasar. Cuenta mi abuelo que usaban las tarántulas para controlar las plagas de los cultivos. Solo bastaba con soltarlas y ellas solas hacían el trabajo de acabar con los bichos. Hasta que un día, los años pasaron y yo dejé de ser un niño. Salimos de Coyuca y no regresé hasta después de unos años a las tierras de mis padres y mis abuelos. La tarántula de hermosos colores ya no era tan común verla en tan solo una década. La ignorancia de algunos pobladores terminaron por matarlas. La ambición de extranjeros por extraerlas y venderlas, y aunados a desastres naturales como el huracán Ingrid y Manuel, por mencionar solo el último, el cual acabó no solo con las casas y negocios de muchos pobladores de Coyuca de Benítez, sino además acabó con el hábitat de la tarántula de rodillas rojas, la cual es originaria de esta región. Recuerdo Ingrid y Manuel como si fuera ayer. Aún recuerdo que todo estaba inundado. Parecía que no se podría volver a restablecer, pero decidí hacer lo que todo paisano hace cuando se necesita una mano. Afortunadamente, no estaba solo. El gobierno federal, por medio de Semarnat, permitió que ofreciéramos empleos temporales para restablecer el pueblo, nuestra tierra, nuestro hogar. Y una vez logrado, fue satisfactorio saber que no solo habíamos recobrado lo nuestro, sino además habíamos creado una derrama económica con estos empleos temporales, mismos que sirvieron para hacer una conexión necesaria con los pobladores que serviría para el siguiente proyecto: restablecer lo que por muchos años tardaron en lograr y nosotros y el clima les habían quitado. Así es, tarántulas. Sería por las historias de mi abuelo o mi recuerdo de mi tarántula que a los 12 años cuidaba y daba de comer en el rancho, o solo por el simple hecho de que dentro del corazón sabes que es algo que simplemente tienes que hacer. ¿Te ha pasado? Pues a mí sí, y así fue como comenzó Aracné. Un simple proyecto, un proyecto que constaba de reproducir tarántulas, cuidarlas para así poder liberarlas y reintroducirlas nuevamente a su hábitat. Sin embargo, solo tenía la intención, mas no los recursos. Aún recuerdo que el presidente de la República se encontraba aquí en el pueblo atendiendo la situación de emergencia del huracán Ingrid. Sucedió, me le acerqué y le dije: señor presidente, esta tarántula está en peligro de extinción y es endémica de aquí. Nunca olvidaré que con una palmada indicaba que se me atendiera. Caray, era el destino o la suerte, pero por la instrucción presidencial y gracias al apoyo de Semarnat, se consiguió lo que por muchos años hubiera deseado mi abuelo: un centro de conservación de tarántulas, aquí, en Coyuca de Benítez. El gobierno federal nos apoyó para construirlo. Lograr este sueño costó mucho esfuerzo y dedicación de mucha gente. Sin este apoyo jamás hubiera sido posible contribuir con nuestro planeta, comenzando desde casa. Y en este caso, es dar casa, vida y futuro a esta maravillosa especie de tarántula mexicana de rodillas rojas, que con el esfuerzo de todos salvaremos a la extinción. Soy Juan Sánchez Hinojosa y me conocen en el pueblo como el señor de las tarántulas.